Muy bien, el segundo videito para complementar la clase del día de hoy. Tenemos la identificación de decimales viendo las fracciones. O sea, cómo yo tan solo mirando una fracción, por ejemplo un medio, puedo darme cuenta qué tipo de decimal corresponde. Exacto, periódico, semiperiódico, en esos tres casos. Este es un apartado. Ya un medio quizás es un poco fácil, ya sabemos que un medio es 0,5 o el 50% si lo multiplicamos por 100 y nos damos cuenta inmediatamente que es exacto. Pero ¿cómo yo sé eso si es que nunca lo he hecho? Ya si es que nunca he desarrollado o nunca he sabido que un medio es 0,5 y que para ahí nomás el decimal. Bueno, hay criterios para eso. ¿Cuáles son los criterios? Por ejemplo, para el exacto se necesita que el denominador posea alguno de estos números, esté o con 2 o con 5 o con alguna combinación de ellos. Ya, o sea, ahora podemos inventarnos fracciones que nosotros de antemano vamos a saber que es un decimal exacto. Por ejemplo, el 1/2 contiene el 2 en el denominador. También está el caso de un quinto, obviamente, 0,2. Yo ya me sabía eso. Pero por ejemplo, alguno que yo no me sepa, 5 por 5, 25, o sea, 1/25. Ya, ese yo no sabía si era decimal y podemos calcularlo. 1 dividido entre 25 tenemos 0,04. Ya ese es 0,04. ¿Cómo supe que iba a ser exacto? Porque tiene una combinación de 5. El 25 es 5 por 5. O sea que esto no es más que 1 dividido entre 5 por 5. Fíjense, combinación de 5. Lo mismo pasaría si combino, por ejemplo, el 2 con el 5. ¿Ya? Entonces eso sería... cambiemos el 1, porque acá no es necesario que haya un 1 en el numerador. Puede ser, qué sé yo, puede ser 3. ¿Ya? Y combinemos el 2 con el 5. 2 por 5, eso sería 3. 2 por 5 es 10. 3 décimos. Y eso yo sé que es un decimal exacto. ¿Cuánto es eso? 0,3. ¿Se fijan? Entonces, así hay variados ejemplos. Acá ya dijimos 0,04. Ya, y aquí yo me puedo inventar, puedo ser muy creativo. Por ejemplo, pongo un 9 arriba y no sé, combinación entre esos, 2 por 5, 10 y agreguémosle otro 2. Puede ser 2 por 5 por 2. ¿Cuánto es eso? 2 por 5, 10 y por 2, 20. 9 veinteavos también va a ser un decimal exacto. Corroborémoslo. Aquí estoy inventando simplemente. 0,45. ¿Se fijan? También me da un decimal exacto. Es una herramienta muy útil para darse cuenta simplemente mirando la fracción y dándose cuenta si hay un 2 o un 5 o una combinación entre ellos de que voy a obtener un decimal exacto. ¿Se fijan? Asimismo pasa con el periódico, que en este caso el criterio es que el denominador tenga números diferentes al criterio anterior. O sea, que no tenga ni un 2, ni un 5, ni una combinación de ellos. Por ejemplo, el 3, un tercio. Un tercio sabemos de antemano que es 0,3 periódico. ¿Se fijan? No sé, puede ser 5 onceavos. Ese no tengo idea cuánto es. Lo podemos calcular. 5 dividido entre 11, eso me da 0,45, 45, 45, 45. E infinitos 45. 0,45 periódico. El 45 es la periodicidad, lo que se va repitiendo. Por ejemplo, ya que estamos jugando con el 11 y con el 3, y no tenemos que jugar ni con el 2, ni con el 5, ni con una combinación de ellos, ¿se fijan? Juguemos con el 11 y el 3, podría ser 6/33avos, por decir un número al azar. El 6 lo dije al azar, pero el 33 surgió de 11 por 3, 33. Veamos, probemos si el criterio funciona. Y eso me da, efectivamente, me da 0,18 periódico. ¿Se fijan? Porque, ¿cuál es la otra forma de saberlo? Bueno, es dividiendo 6 entre 33 de manera muy lenta, ¿verdad? Tenemos 0, le agregamos un 0 al 60, ahí me cae una vez simplemente y me sobran 27. Luego le agregamos otro 0
y ahí ya me cae 8 veces, ¿sí? 3 por 8, 180, y 3 por 8, 24, y ahí de nuevo me sobran 27. ¿Cierto? Tenemos 33 por 8, 264, y me sobran, ¿cuánto me sobrarían en ese caso? Me sobran 6. 264 para llegar a 270, me sobran 6, le agrego otro 0 y el 1, y después, y así me doy cuenta que en verdad el que se repite es el 18. Pero acá lo podemos saber de antemano solamente mirando la fracción, sacándola con la calculadora obviamente, pero ya sé que es periódico. Eso es lo poderoso de esto, ¿se fijan? Para el caso del semiperiódico, el criterio es que debe ocurrir una mezcla entre los dos criterios anteriores. Por ejemplo, el 2 con el 3, un sexto, ¿cierto? 1 dividido en 2 por 3, que eso es un sexto. Un sexto debería ser semiperiódico. Veamos si es así, corroboremos. Y efectivamente, 0,16 periódico. ¿Se fijan? Semiperiódico. Acá hay una parte que no es periódica, el 1, que es el dígito que está después de la coma, pero el 6 sí es periódico. Veamos otro ejemplo. Mezcla de los dos criterios anteriores. Vuelvo a reiterar. Entonces juguemos con el 11 y con el 5, por ejemplo. Entonces podríamos poner, no sé, 8 dividido entre 5 por 11, 5 por 11, 8 dividido entre 55. 8 dividido entre 55 me da, y ahí está. Se va repitiendo el 45. Tenemos 0,145 periódico. O sea, aquí tengo la parte no periódica y acá tengo la parte periódica. ¿Se fijan? Semiperiódico. Y se fijan, esto es una herramienta muy útil para darse cuenta cuando yo estoy mirando una fracción simplemente, por ejemplo esa, de que si es una combinación entre dos números, yo sé que 25 es la multiplicación entre 5 y 5, o sea, acá está el criterio. Por ende, sé de antemano que es, ¿cómo se llama? Decimal exacto. ¿Se fijan? Pruébenlo ustedes mismos en su casa. Pueden jugar con este mismo 25 con el número que quieran. Por ejemplo, 24 de 25. Ya da lo mismo el número que coloquen arriba. Puede ser, no sé, 126 dividido 25 también, ¿por qué no? Ya, 24 dividido entre 25, eso me da 0,96, exacto. 126 dividido 25, eso me da 5,04, decimal exacto. Se fijan, el criterio se cumple, y vayan jugando con eso también. Para el periódico, denominador diferente al anterior, no tiene que haber ni un 2, ni un 5, ni una combinación de ellos. O sea, no puede haber un 10, no puede haber un 25, no puede haber un 8, 2 por 2, 4 por 2, 8, no puede haber un 8. Puede ser un 3, un 11, un 7 también, 5 sieteavos, 5 séptimos, perdón. Sería 0, ¿en qué parte se repite la periodicidad acá? A ver, aquí no alcanzo a ver la periodicidad, ese queda pendiente. Ya, porque tiene un límite en los dígitos la calculadora. Pero si lo hacen con una calculadora que tiene una mayor sensibilidad, o lo hacen a mano, que es muy lento, van a poder ver la periodicidad. En este caso... Ay, no, sí la veo, perdón. Sería... Algo se alcanza a ver, pero solo se repite una vez. Por eso es un poco extraño. 5 entre 7 me da 0,714285. Todo eso se repite. Toda esa es la parte periódica. 7, 14, 28, 5, 7, 14, 28, 5, y así hasta el infinito. Y para el semiperiódico, mezcla de los dos criterios anteriores. O sea, puede haber un 2 con un 3, un 5 con un 7. Ya, probemos otro ejemplo. 6 dividido entre 7 por 5, 35. Ese debería ser semiperiódico. 6 dividido en 35, eso me da
0,17, y aquí donde se repite, hasta ahí, 0,71428,5, y ahí se repite, 7,14. Entonces acá todo esto sería lo periódico, ¿no? Claro, lo periódico acá, todo esto. El 7, 14, 28, 5 y el 1 es la parte no periódica, semiperiódico. Y bueno, y así pueden ir jugando con los números que ustedes quieran. Es una herramienta muy potente y muy interesante de tener dentro de su conocimiento. Y bueno, y el último grupo, que no es identificación de nada, solamente para que ustedes lo sepan, de que también están los decimales que son infinitos, así como los periódicos o como los semiperiódicos, pero que no tienen ninguna repetición, ninguna periodicidad, y esos claramente son los irracionales, este bicho raro que yo les comentaba, que está dentro de los grupos de los conjuntos numéricos, donde aquí estaba el más chiquitito de los naturales, después los enteros, después los racionales, y después están los reales, y dentro de los reales están los irracionales, que se escriben IR o Q asterisco, y que estos corresponden a el positivo y el negativo del número pi, recuérdenlo, el positivo y el negativo del número Euler, lo mismo para el número de oro, y el positivo y el negativo de las raíces cuadradas de los números primos, etc. Deben haber más que yo los desconozco. Ya, esos son infinitos no periódicos. Quiere, por ejemplo, el pi, que recuerden que es la razón entre el perímetro y el diámetro del círculo. Perímetro del círculo dividido el diámetro del mismo círculo. Eso me va a dar pi, y eso me da 3,1415,9 e infinitos decimales. Ya, ese es un número irracional, que es el conjunto, esta bacteria que está ahí, este virus, coronavirus, que anda dando vuelta acá en el conjunto de los reales. Un conjunto bien peculiar, ¿ya? Por esto mismo, porque es un decimal infinito, pero que no tiene ninguna periodicidad, como lo vimos en los casos anteriores. Número decimal periódico, número decimal semiperiódico. Bueno, hasta acá quedamos y espero que esto les sirva para poder seguir complementando el conocimiento en esta situación tan particular de clases virtuales. ¿Ya? Todas las indicaciones de la tarea van a estar en el documento PDF, y cualquier duda pregúntenme en mi correo o a través de algún grupo de WhatsApp. El profesor Oscar me puede ahí trasladar la información de sus consultas. Saludos.